Capítulo 13. Los derechos de Mr. Peligro. Era una gran masa de músculos bajo una piel roja, con un par de ojos muy azules y unos cabellos color de lino. Había llegado por allí hacía algunos años con un rifle al hombro, cazador de tigres y caimanes. Le agradó la región porque era bárbara como su alma, tierra buena de conquistar, habitada por gentes que él consideraba inferiores por no tener los cabellos claros y los ojos azules. No obstante el rifle, se creyó que venía a fundar algún hato y a traer ideas nuevas. Se pusieron en él muchas esperanzas y se le acogió con simpatía. Pero él se limitó a plantar 4 horcones en un terreno ajeno y sin pedir permiso, a echarles encima un techo de hojas de palmera y una vez construida esta cabaña, colgó su chinchorro y su rifle, se metió en aquel y encendió su pipa, estiró los brazos distendiendo los potentes músculos y exclamó: «All right, ya soy en mi casa». Decía llamarse Guillermo Danger y ser americano del norte, nativo de Alaska, hijo de un irlandés y de una danesa buscadores de oro. Pero se dudaba de que el apellido que se ponía fuera realmente el suyo, pues enseguida añadía Mr. Peligro. Y como era humorista a su manera, con la ingenuidad de un niño, se sospechaba que se apellidase así solo por añadir la inquietante traducción. Por otra parte, había cierto misterio en torno a su persona. Referíase que en los primeros tiempos de su establecimiento en la región varias veces había mostrado gacetillas de periódicos neoyorquinos titulados siempre The Man Without Country, en las cuales se protestaba contra cierta injusticia cometida con un ciudadano a quien no se nombraba y que a su decir era él. Y aunque nunca explicó de modo claro y satisfactorio cuál había sido aquella injusticia ni por qué ocultaba su nombre bajo tal denominación, se le abrieron todas las puertas en espera de los ríos de dólares que iban a correr por la llanura. Entretanto, Mr. Danger, por industria, no hacía sino cazar caimanes, cuyas pieles se exportaba anualmente en grandes cantidades. Y por afición, tigres, leones y cuantas fieras le pasasen al alcance de su rifle. Un día, como diese muerte a una cunaguara recién parida, se apoderó de los cachorros y logró criar y domesticar uno, con el cual retozaba ejercitando su perenne buen humor de niño grande y brutal. Ya el cunaguaro lo había acariciado con algunos zarpazos, pero él se divertía mucho mostrando las cicatrices y éstas le dieron tanto prestigio como las gacetillas. Poco después, la cabaña del cazador se convirtió en una casa dotada de una instalación interior bastante confortable y rodeada de extensos corrales de ganado. La historia de esa transformación, que parecía indicar que el hombre sin patria había echado raíces en la tierra, tenía puntos de contacto con la de doña Bárbara. Fue en los tiempos del coronel Apolinar y se estaban haciendo fundaciones en el hato de El Miedo, recién bautizado así. Mr. Danger, enterado de la leyenda de los familiares, quiso presenciar el bárbaro rito, que no podía dejar de practicar la supersticiosa mujerona. Y con tal objeto fue a hacerle una visita que, por otra parte, le debía, ya que era propiedad de ella aquel palmo de tierra donde había levantado su cabaña. Ver al extranjero, oírlo expresar el deseo que lo animaba, enamorarse de él y trazarse su plan,
Todo fue para doña Bárbara obra de un instante. Hizo que Apolinar lo invitara a comer con ellos. Les cargó la mano al servirles la bebida a que ambos eran muy aficionados y como el criollo era más débil y tenía la borrachera idiota, no se dio cuenta de las guiñadas de ojos con que el invitado y su mujer concertaron durante la comida la traición que le harían. Entretanto, los peones abrían deprisa la zanja donde sería enterrado un caballo viejo y derrengado que sólo para familiar podía ya servir. Lo enterraremos a punto de medianoche, que es la hora indicada, había dicho doña Bárbara, y nosotros 3 solamente, porque los peones no deben presenciar la operación. Así es como debe hacerse según la costumbre. Bonito, exclamó el extranjero. Las estrellas arriba y nosotros abajo echando tierra encima del caballo vivo. Bonito, pintoresco. En cuanto a Apolinar, ni estaba enterado de la costumbre, ni era ya persona capaz de hacer objeciones, y fue necesario que Mr. Danger lo cargara en brazos para montarlo a caballo cuando llegó la hora de partir camino a las fundaciones distantes de las casas del hato. Ya estaba abierta la zanja y amarrado a un poste de los corrales en construcción el caballejo derrengado víctima del bárbaro rito. Junto a la zanja había 3 palas para los enterradores. La noche estrellada envolvía en sombras densas el paraje desierto. Mr. Danger desamarró el caballo y lo condujo hasta el borde de la zanja, dirigiéndole palabras compasivas entre ruidosas risotadas que provocaban la hilaridad idiota de Apolinar. Y luego lo arrojó dentro del hoyo en un envión formidable. Ahora rece usted, doña Bárbara, las oraciones que sabe para que los diablos suyos no dejen que se escape el espíritu del caballito. Y usted apúrese, coronel. Ahora somos enterradores y hay que hacer las cosas bien. Ya Apolinar se había apoderado de una de las palas y batallaba con las leyes de la gravedad para poder inclinarse a llenarla con la tierra amontonada al borde de la zanja, murmurando entre tanto frases obscenas que parecían causarle gracia, pues se desmigajaba de risa a cada atrocidad que soltaba. Por fin logró llenar la pala y la balanceó torpemente, yéndose detrás de ella a cada vaivén. ¡Qué borracho estás, coronelito! Acababa de exclamar Mr. Danger, afanado en su papel de enterrador, paletada sobre paletada, con una rapidez extraordinaria, cuando advirtió que Apolinar soltaba la herramienta y se llevaba las manos a los riñones, cimbreándose y exhalando un gemido mortal para caer luego dentro de la zanja con su propia lanza hundida en la espalda. ¡Oh! Exclamó el extranjero interrumpiendo su tarea. No estaba esta cosa en el programa. Pobrecito coronel. No lo compadezca, don Guillermo. Él también me tenía sentenciada. Yo lo que he hecho es andarle adelante, dijo doña Bárbara, y tomando la pala que se había escapado de las manos del coronel agregó: Ayúdeme. Usted tampoco es hombre a quien se le agüe el ojo por estas cosas. Peores las habrá hecho usted en su tierra. ¡Caramba! Usted no tiene pepitas en la lengua. Mr. Danger no aguársele nunca el ojo, pero Mr. Danger no hace cosas que no están en el programa. Yo soy venido aquí para enterrar familiar solamente. Y diciendo así, soltó la pala, montó a caballo y regresó a su cabaña a retozar con el cunaguaro. Pero guardó el secreto,
Primeramente, por no verse envuelto en un embrollo que podría complicarse con el misterio del hombre sin patria. Y luego porque para él, extranjero despreciativo, no había gran diferencia entre Apolinar y el caballo que lo acompañara en su sepultura. Y dejó prevalecer la versión de que el coronel había perecido ahogado en el caño bramador al tratar de atravesarlo a nado, y en apoyo de la cual la única prueba fue el haberse encontrado en el estómago de un caimán cazado en dicho caño días después una sortija que doña Bárbara reconoció como perteneciente a aquel. En pago de su encubrimiento, transformó en casa la cabaña y construyó corrales en tierras de la Barquereña. Y de cazador de caimanes se convirtió en ganadero. O mejor dicho, en cazador de ganados, pues eran mautes ajenos, altamireños, los que él erraba como suyos, y así pasó algún tiempo sin que doña Bárbara lo molestara ni él se ocupara de ella, hasta que un día se presentó en el miedo con este alegato. He sabido que usted piensa quitarle a don Lorenzo Barquero el pedacito de tierra que le dejó junto al palmar de la Chusmita. Y vengo a decirle que usted no puede hacer esa arbitrariedad, porque yo defiendo los derechos de este hombre. Voy a administrarle esa tierrita, que es lo único que le queda, y usted no puede tampoco meter gente suya para sacar ganado que caminen encima de ella. Mas los derechos de Lorenzo Barquero no hicieron sino pasar de las manos de un usurpador a las de otro, pues del producto de aquellas tierras no vio nunca sino las botellas de brandy que le mandaba Mr. Danger cuando regresaba de San Fernando o de Caracas con una buena provisión de su bebida predilecta, o los garrafones de aguardiente que le hacía enviar de la pulpería de El Miedo, y esto mismo sin pagárselos a doña Bárbara. En cambio, el extranjero se enriquecía cachilapeando a su gusto. Era el resto del antiguo fundo de la Barquereña apenas un rincón de sabanas atravesadas por un caño seco durante el verano denominado el Lambedero, cuyas barracas salitrosas atraían al ganado de los hatos vecinos. Numerosos rebaños veíanse constantemente por allí lamiendo la tierra del caño y gracias a esto era sumamente fácil cazar orejanos dentro de los límites de aquel pedazo de tierra que no llegaba al mínimo de extensión que establecían las leyes de llano para tener derechos al común de los greyes no errados que vengan por la llanura abierta. Pero Mr. Danger podía saltar por encima de las restricciones legales y apoderarse del ganado de los vecinos, porque los administradores de Luzardo siempre eran sobornables y porque la dueña del Miedo no se atrevería a protestar. Recogida así su cosecha, marchábase a venderla en cuanto entraba el invierno. Y como durante la época de lluvias, lleno el caño del Lambedero, el ganado no acudía allí, se quedaba en San Fernando o en Caracas hasta la salida de aguas, tirando el dinero en borracheras gigantescas, porque no le tenía apego propiamente y no le alcanzaban las manazas para despilfarrarlo. Ya había resuelto darse aquella escapada anual cuando recibió la carta donde Luzardo le participaba su determinación de establecer la antigua palizada de Corozalito, sitio por donde pasaban las reses altamireñas a perderse en el Lambedero. ¡Oh, caramba! Exclamó al leer la carta. ¿Qué cosa quiere este hombre? Diga usted, Antonio, al doctor Luzardo que Mr. Danger leyó su carta y dijo esto. Fíjese usted bien que Mr. Danger necesita abierto boquerón de Corozalito y tiene derecho para impedir que él levante ninguna palizada.
No lo creyó así Santos Luzardo y al día siguiente se fue allí a esclarecer el asunto. Al ladrido de los perros apareció en el corredor la imponente figura del yanqui, con grandes demostraciones de afabilidad. Adelante, mi doctor, adelante. Ya sabía yo que usted iba a venir por aquí. Yo soy sumamente apenado por haber tenido que decir a usted que no puede tapar boquerón de Corozalito. Hágame el favor de pasar adelante. E introdujo a Luzardo en una pieza cuyas paredes estaban tapizadas con los trofeos de su afición cinegética. Carameras de venados, pieles de tigres, pumas y osos palmeros, y el cuero de un caimán enorme. Siéntese, doctor. No tenga usted miedo. El cunaguarito está metido dentro de su jaula. Y acercándose a la mesa donde había una botella de whisky, vamos a tomarla mañana, doctor. Gracias, repuso Santos rechazando el obsequio. Oh, no diga usted que no. Yo soy muy contento de verlo a usted en mi casa y quiero que me complazca pegándose un palito conmigo, como dicen ustedes. Molesto por la insistencia, Santos aceptó, sin embargo, el obsequio y enseguida, entrando en materia, dijo: Pues creo que usted está equivocado, señor Danger, respecto de los linderos de la barquereña. Oh, no, doctor, replicó el extranjero. Yo no soy nunca equivocado cuando digo alguna cosa. Yo tengo mi plano y puedo mostrárselo a usted. Aguarde un momento. Pasó a la habitación contigua, de la cual salió enseguida guardándose dentro del bolsillo del pantalón unos papeles para extender otro que venía arrollado. Aquí tiene, doctor. Corozalito y Alcornocal de abajo están dentro de mi propiedad y usted puede verlo con sus ojos. Era un plano dibujado por él en el cual aparecían como pertenecientes a la barquereña los sitios a que se había referido. Luzardo lo tomó entre sus manos por cortesía, pero replicó: Permítame que le haga observar que este plano no es prueba fehaciente. Sería necesario cotejarlo con los títulos de propiedad de la barquereña y con los de Altamira, que lamento no haberlos traído conmigo. Sin dejar de sonreír, el yanqui protestó: Oh, malo. ¿Cree el doctor que yo dibujo cosas que no están sino dentro de mi cabeza? Yo nunca digo sino lo que soy completamente seguro. No debe usted darle esa interpretación a mis palabras. Me he limitado a decirle que esto no es una prueba. No niego que usted posea otras que verdaderamente lo sean, y ya que quiere mostrármelas, le suplico que lo haga. Y como la actitud del extranjero, atento al humo de su pipa, era francamente impertinente, añadió con un tono más enérgico: Le advierto que antes de dar este paso he estudiado bien el asunto con mis títulos de propiedad por delante y me permito observarle que también estoy seguro de lo que digo cuando afirmo que Corozalito y Alcornocal de abajo pertenecen a Altamira y que por consiguiente me asiste un derecho indiscutible para levantar la palizada en el boquerón. Más aún, hasta en tiempos de mi padre, no hace muchos años, existía allí una de la cual todavía quedan algunos horcones. ¿En tiempos de su padre? Exclamó Mr. Danger. Yo no quisiera decir a usted que no sabe lo que dice cuando asegura tener esos derechos todavía. ¿Cree usted que hayan prescrito? Interrogó Santos sin hacer caso del tono con que le había dicho aquello. Oh, no quiero seguir hablando palabras en el aire.
y sacando los papeles que se había guardado en el bolsillo, agregó: «Aquí están escritas y usted podrá leerlas. Yo soy muy contento de que usted se convenza con sus ojos de que no puede levantar la palizada». Y le puso en las manos un documento suscrito por Lorenzo Barquero y por uno de los administradores que había tenido Altamira después de la muerte de José Luzardo, según el cual el propietario de la barquereña había adquirido por compra las montañuelas de Corozalito y Alcornocal de Abajo, comprometiéndose además el de Altamira a no levantar cercas ni estorbar con ninguna otra clase de construcciones el libre paso de los ganados por aquel lindero. El objetivo de tal operación fue precisamente hacer desaparecer el obstáculo de aquella palizada a que se refirió Luzardo, y que, cerrando el boquerón, impedía que la hacienda altamireña pasase a rochelarse en los lambederos de la finca vecina. Pero Santos no había tenido noticias de aquella venta y obligación consiguiente, así como tal vez ignoraba quién sabe cuántos otros menoscabos y gravámenes de su propiedad con los cuales se lucraron sus apoderados y de cuyos documentos no había copias en el legajo que él conservaba en su poder. El que mostraba Mr. Danger estaba debidamente autenticado y registrado, y Santos se avergonzó de haber dado aquel paso en falso y de tener que confesar ahora que desconocía la verdadera situación de Altamira. Pero lo acompañaba otro documento en el cual constaba la venta hecha por Lorenzo Barquero al norteamericano de las sabanas del Lambedero, y al ver la firma del vendedor escrita con caracteres ininteligibles, desiguales y tortuosos, que daban la impresión de haber sido trazados por un analfabeto a quien le llevasen la mano, le pareció que tenía ante los ojos una prueba material de la coacción ejercida por el extranjero sobre la abolida voluntad de Lorenzo, pues podía asegurarse sin riesgo de incurrir en calumnia que la tal compra no había sido sino un despojo llevado a cabo a la manera de aquellas otras ventas simuladas que le había hecho firmar doña Bárbara. «Me he olvidado de mis propósitos», pensó mientras contemplaba la firma ilegible. «Me dije que venía a constituirme en defensor de los derechos atropellados y ni siquiera se me ha ocurrido todavía averiguar si son defendibles los de este pobre hombre. Nada de extraño tendría que las tales ventas adoleciesen de defectos que permitieran intentar acciones reivindicatorias». Entretanto, Mr. Danger se había acercado a la mesa y servía 2 copas de whisky para celebrar su triunfo sobre el vecino que había venido a reclamar derechos perdidos. Una altanera satisfacción de sí mismo le impulsaba a humillar al hombre de la raza inferior que se había atrevido a discutirle los suyos. «Otro palito, doctor». Santos se levantó del asiento clavándole una mirada de dignidad ofendida. Pero el yanqui no le concedió ninguna importancia a aquella actitud y siguió llenando su copa tranquilamente. Luzardo le devolvió las escrituras diciéndole ignoraba la existencia de esta venta de Corozalito y Alcornocal de Abajo. De otro modo no hubiera venido a reclamar lo que no me corresponde. Tenga la bondad de excusarme. «Oh, no se preocupe usted, doctor Luzardo. Yo sabía que usted hablaba sin conocimiento de causa. Vamos a tomarnos otro poquito de whisky para hacer las paces, porque yo quiero ser amigo suyo y el whisky es bueno para estas cosas». Recobrando el dominio de sí mismo, Luzardo repuso: «Perdóneme que no se lo acepte». Mr. Danger comprendió que tampoco aceptaba la amistad que él le ofrecía, y cuando Luzardo se retiró, viéndolo alejarse, se dijo:
Oh, estos hombrecitos nunca saben nada de lo que hablan. Camino de Altamira, como pasara cerca de la casa de Lorenzo Barquero, Santos decidió aprovechar la oportunidad para pedirle explicaciones precisas de la pérdida de la barquereña. Hundido dentro del mugriento chinchorro, Barquero dormía todavía su borrachera de la víspera y estaba solo en la casa. Un ronquido de estertores escapaba de su garganta, una saliva viscosa le fluía de la boca entreabierta y bajo el sueño profundo de la intoxicación alcohólica, la miseria del rostro tenía una expresión agónica. Alarmado por aquel aspecto, Santos se acercó a tomarle el pulso en el brazo péndulo fuera del chinchorro y sintió bajo sus dedos el martillazo de la tensión arterial. Se quedó un rato contemplándolo compasivamente. Poca vida le queda ya a este infeliz, pero es necesario hacer algo por él. Bajo el chinchorro había una camaza, en el fondo de ella una pichagua, vasija y cuchara rústicas vegetales. Con solo alargar el brazo y con ayuda de la segunda, Lorenzo había consumido todo el licor que llenara la primera, echándoselo dentro de la boca sorbo a sorbo, meleadito, como por allí decían de esta bestial manera de emborracharse. De un puntapié, Luzardo arrojó de allí la vasija y apoderándose luego de la garrafa colocada sobre la mesa y que contenía una buena cantidad de aguardiente, la lanzó fuera de la casa. Hecho esto y en vista de que sería inútil despertar a Lorenzo, se disponía ya a marcharse cuando apareció la mole roja y risueña del norteamericano. Fingió sorprenderse de hallar allí a Luzardo, pero como a éste no se le escapó que se había venido siguiéndolo e hiciera un gesto poco afable, interrogó indicando a Lorenzo con un movimiento de cabeza. Borracho, ¿eh? Seguramente se ha bebido ya todo el aguardiente que le mandé ayer. Hace usted mal en proporcionarle bebida a este hombre, repuso Santos. Esto no tiene remedio, doctor. Déjelo usted que se acabe de matar. Él no quiere vivir. Está enamorado todavía de la linda Barbarita. Terriblemente enamorado. Y bebe para olvidarse de ella. Ya se lo he dicho muchas veces. Don Lorenzo, te estás matando. Pero él no quiere hacer caso de mí y no se quita la pichagüita de la boca. Y acercándose al chinchorro y sacudiéndolo por las cabulleras. Don Lorenzo! ¿Que tiene visita, chico? ¿Hasta cuándo vas a estar roncando ahí metido dentro de ese chinchorro? Aquí está el doctor Luzardo que viene a saludarte. Déjelo tranquilo, dijo Santos disponiéndose a marcharse. Lorenzo entreabrió los párpados y murmuró unas palabras ininteligibles. El yanqui le dio una cachetada brutal y soltó la risa. ¡Qué rasca tienes, chico! Y al volverse se quedó un instante mirando hacia el palmar. Luego se encogió, crispó los dedos como para arañar, mostró los dientes y dejó escapar un bufido cual si imitara al cunaguaro cuando retozaba con él. ¿Qué le pasa a este hombre? Se preguntaba ya Santos, extrañado de aquellos desplantes, cuando él soltó la risa y explicó. La muchacha. Nombre bonito de joropo. Era Marisela, que venía con el haz de leñas como la tarde del encuentro del palmar, pero era persona ya diferente de aquella sucia y desgreñada. Vestía uno de los trajes que Santos le había hecho mandar, confeccionado por las nietas de Melesio Sandoval. Y todo en ella daba muestra de aseo y hasta acicalamiento, a pesar del bajo oficio a que se dedicaba. Santos se complació en esta transformación que era obra de unas cuantas palabras suyas,
y fue entonces cuando vino a fijarse en que la casa tampoco era ya aquel cubil inmundo y maloliente. El piso estaba barrido y si todavía reinaba allí la miseria, ya la incuria había desaparecido. Entretanto, Mr. Danger continuó. Ahora es la señorita Marisela, pero todavía brava como una cunaguara. Y moviendo el índice en ademán de amonestaciones, ayer me sacaste sangre con tus uñas. Guau, ¿y pa' qué viene a tocarme, pues? Respondió Marisela. Ella se pone brava conmigo porque yo digo, yo te he comprado a tu papá y cuando él se muera te voy a llevar conmigo. Yo tengo en casa un cunaguaro macho y quiero tener también una cunaguara hembra para sacar cunaguaritos. Y mientras Mr. Danger celebraba su brutalidad con estentóreas carcajadas y Marisela refunfuñaba enojada, Santos se dio cuenta del peligro que corría la muchacha bajo la protección de aquel hombre sin piedad y experimentó una vez más la profunda animadversión que le inspiraba. «Ya es demasiado», exclamó sin poder contenerse. «Le emborracha usted al padre, la despoja de su patrimonio y por añadidura no tiene usted delicadeza para tratarla». Mr. Danger cortó en seco sus carcajadas, se le oscurecieron los ojos azules y la sangre huyó de su rostro. Sin embargo, no se le alteró la voz al replicar. «Malo, malo. Usted quiere ponerse enemigo mío y yo puedo prohibirle a usted que pise esta tierra donde está parado. Yo tengo derechos para prohibírselo». «Y yo conozco la historia de los derechos de usted», replicó Santos con fogosa decisión. El yanqui meditó un momento, luego, desentendiéndose de Santos, sacó su cachimba, la cargó y mientras la chupaba aplicándole la llama del fósforo defendida entre sus enormes y velludas manos, repuso: «Usted no conoce nada, hombre. Usted ni siquiera conoce sus derechos». Y se marchó haciendo resonar el suelo duro y sequizo bajo sus anchas plantas de conquistador de tierras mal defendidas. Santos sintió que la indignación se le convertía en vergüenza, pero enseguida reaccionó. Pronto se convencerá de que sí los conozco y sabré defenderlos. Y decidió llevarse consigo a Lorenzo y su hija para librarlos de la humillante tutela del extranjero.